responderla, que es ¿cuándo comienza la vida? ¿En la concepción misma o cuando el embrión está formado según la Biblia? Ya, para esta pregunta vamos a pasar, y no, hermano, vamos a responder esta pregunta. Cuando hablamos del comienzo de la vida, hermano, de una persona según la Escritura, lo que vamos a notar nosotros en los textos que quiero compartir con ustedes el día de hoy, esta es la pregunta, es según la Biblia, es que, hermano, Dios tiene un plan e interacción con su creación antes de nuestra misma concepción. Por ejemplo, vamos a ir a un texto en Jeremías, el profeta Jeremías, Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5. Jeremías 1, versículos 4 y 5 dice: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios está hablando a Jeremías diciéndole, si usted se fija, hay dos secciones en este texto. Antes que te formase en el vientre, está hablando de la concepción misma, y luego dice, antes que naciese te santifiqué, está hablando del alumbramiento. Entonces, obviamente, hermano, Dios tenía un plan en ese embarazo también de la mamá de Jeremías, antes incluso de haber sido concebido. Entonces, ya existía la vida de Jeremías y ya existían también los planes de Dios para este hombre llamado Jeremías. Según la Escritura, no comienza, por decirlo así, entre comillas, la vida en el mismo momento, sino mucho antes. Porque ve, hermano, el Salmo 139, versículo 13 y 16. Dice ahí la Escritura: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí lo que nosotros encontramos es un caso parecido de lo que estamos hablando. La Escritura, hermano, es sabia al revelarnos que Dios observa a su creación como un ser vivo completo antes incluso de la concepción. Y tenemos que saber, hermano, que la ciencia no contradice la palabra del Señor, siempre comprueba la palabra del Señor. Aquellos que malinterpretan la ciencia son aquellos que intentan negar la palabra de Dios con ella. Porque según la ciencia, hermano, la vida comienza en el momento mismo de la concepción, según la ciencia y según la palabra de Dios desde mucho antes. Y lo que debemos saber, hermano, es que el concepto moderno de la vida cada vez cambia más, porque de hecho, para muchos, la etapa embrionaria del embarazo, que es por definición de diccionario, hermano, se encuentra desde el momento de la concepción hasta los 3 primeros meses del embarazo. Esa es la etapa embrionaria. Sin embargo, muchos adjudican que en este tiempo no existe vida. Algunos adjudican que es cuando se forma el corazón del bebé, que eso sucede como a la 6ª semana, pero a la 8ª semana es cuando el corazón ya está unido completamente con sus vasos y todo el tema. Entonces, hermano, ¿sabe qué sucede con esto? Es que el ser humano ya no tiene valor por sí mismo en la vida, sino que, más bien dicho, lo que le da valor al ser humano es las capacidades que ese ser humano tiene. Por eso dicen, no hay vida porque no tiene conciencia, no tiene corazón, no tiene dolor. Entonces, por eso no es un ser humano. Entonces, estamos adjudicando el tema de ser un ser humano por el valor o las capacidades que esta persona tiene. Por eso, hermanos, para muchos al ser el embrión un ser humano no nacido, este no tiene valor ni importancia, hermano. Segunda de Timoteo, hermano, capítulo 3, versículo 3, tiene una frase que a mí me gusta para estos textos, para estas preguntas, que es el versículo 3, comienza diciendo, sin afecto natural.
Y sabe que, hermano, aquí el 2 Timoteo 3 está hablando de los últimos tiempos, y si usted se pregunta cuáles son esos postreros tiempos, los postreros peligrosos, los tiempos peligrosos, es, hermano, desde el día que se escribió, el día de la iglesia, hasta ahora, hermano. Ese es el tiempo peligroso, no es este último tiempo, hermano. Está hablando de ese tiempo progresivo. Desde el tiempo que la iglesia comenzó, ya habían hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, sin afecto natural, implacables, todo lo que aquí dice. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver en este caso en específico con el tema de la vida? Es gente sin afecto natural, hermano, porque el ser humano no tiene valor por las capacidades que posee. Si puede hablar o si puede caminar, no es eso lo que le da valor al ser humano. ¿Qué es lo que le da valor al ser humano? La vida, la cual refleja a Dios, porque Dios es quien dijo, hablando en la Trinidad, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. El ser humano tiene valor porque está hecho a la imagen de Dios. Según la escritura, hermano, la vida comienza antes incluso de la concepción en la mente de Dios. Según la ciencia podemos comprobar que se inicia al momento de la concepción, pero Dios ya tiene un plan de esa manera. Usted debe saber, hermano, que si empezamos a poner nosotros el valor del ser humano por las capacidades que este ser humano posee, significa que una persona con un nivel cognitivo normal tendrá más valor que una persona que tiene un cierto retraso, sea pequeño o mayor mental. Nos lleva a decir cosas como esa. O porque un bebé trae un problema de síndrome de Down o algo así, en algunos países es permitido abortarlo, obviamente no, hermano, porque el valor del ser humano no está en las capacidades que posee, sino más bien en el ser un reflejo de la imagen de nuestro Señor. Hablando de la pregunta, ¿cuándo comienza la vida? Según la ciencia que comprueba lo que Dios nos dice en el mismo momento de la concepción. Nadie puede negar eso, hermano, ni con la ciencia ni con la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el engaño moderno, hermano? Es que adjudicamos el valor a la vida por las capacidades que ésta posea. Pero esa es la respuesta a esta pregunta.